Hola a todos. Hoy estamos con Iñaki Gainzarain, coordinador de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en el País Vasco y Nafarroa. ¿Cuál es la situación de los pensionados y jubilados de Venezuela que viven en el exterior? Buenas noches, gracias por esta entrevista Flash. La situación es crítica. Nuestros pensionados y jubilados que viven en el exterior tienen entre 4 años y medio y 5 años sin cobrar su sagrada pensión o jubilación. Lo cuentas aquí y nadie te lo cree. Desde hace más de 4 años se fueron creando asociaciones en distintas partes del mundo donde hay presencia de jubilados de Venezuela en función de atacar dos cosas inmediatas. La primera, la más urgente, acceso de nuestra gente a programas sociales, sobre todo aquellas personas que están en situación crítica, desde problemas de dónde dormir hasta cómo comer, ¿no? Y en segundo lugar, con el paso del tiempo, porque estamos hablando ya de 4 años, esta no es historia corta, plantearse ya pasos más grandes, elementos de acción más impactantes sobre un problema de esta magnitud que afecta en Venezuela a más de 4 millones y medio de pensionados y jubilados y fuera de Venezuela aproximadamente a 17.000. Quiero en este caso particular, en nuestro caso del gobierno del País Vasco y en el caso del gobierno de Navarra, Nafarroa, dar las gracias a ambos gobiernos porque nos abrieron las puertas para poder colocar la problemática de nuestros asociados en las instancias sociales correspondientes de programas que permitieron atender a los casos más críticos. Ante esta gravísima situación de violación de derechos humanos, ¿qué pasos han dado en relación al Estado venezolano? Esa pregunta es interesante porque la primera respuesta obviamente es, hemos dirigido cartas, cantidad de cartas desde cantidad de lugares del mundo, pero sí quiero detenerme en un punto fundamental. El caso venezolano es un caso complejo porque nosotros estamos hoy por hoy como país en un foco de la geopolítica mundial. Antes no, hace 20 años eso no era así, pero en los últimos años eso se ha recrudecido y en Venezuela hay presencia de distintos factores de esa geopolítica mundial, un lado que representa el occidente, el hemisferio occidental, que ha apoyado la causa democrática, y después tenemos factores que están intentando pues, apoderarse de los recursos naturales de Venezuela sin importar el precio que haya que pagar por eso. En ese sentido, también debemos mencionar que el modelo que ha seguido la dictadura de Venezuela ha sido el modelo empobrecedor de los ciudadanos, el modelo de someter a la sociedad a un proceso de neoesclavitud, porque pagar $2 a un pensionado jubilado al mes o pagar $10 a una persona que trabaja un mes completo es propio de un Estado que promueve una forma de neoesclavitud. Nosotros también debemos caracterizar la coyuntura con que existe desde hace 5 años una asamblea que se ha escapado del control férreo de la dictadura y dos, que a raíz del fraude del año 2019, finales del 2018, disculpen, se produjo la crisis obvia, la pública y notoria del tema de la figura de la presidencia de la República, quedando públicamente ya como presidente encargado el ingeniero Juan Guaidó. Nosotros nos hemos dirigido tanto en el pasado a todas las instancias formales de la seguridad social, etcétera, etcétera, los entes del cambio, del sistema cambiario, y desde hace un año y medio para acá nos hemos dirigido a la Asamblea Nacional con énfasis y particularmente al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Ok, nos comentas que en Venezuela la pensión del Seguro Social equivale a $2 americanos. ¿Cómo se plantean esta lucha con sus pares que viven en Venezuela? Bueno, nosotros entendemos que el proceso actual se caracteriza porque tengamos que definitivamente unirnos, tanto los que están, esa gran cantidad de venezolanos y venezolanas que están en territorio nacional viviendo esa crisis de una manera, los que están afuera viviéndola de otra manera, crisis fuerte en cada uno de los lados, en dos áreas fundamentales a nuestro juicio. Uno, la definición del concepto de la deuda social. Dos, cómo vamos a acceder a los fondos de emergencia humanitaria. Son los dos grandes temas que hay que plantear sobre la mesa. No son fáciles de manejar, sobre todo el de la deuda social, no tanto así como el de la emergencia humanitaria. En el sentido de la emergencia humanitaria, nosotros lo que estamos planteándonos es que se debe crear un foco en el tema del acceso a la salud, por un lado, el acceso a medicinas y alimentos básicos. Por otro lado, nosotros necesitamos el acceso a hospedajes. Por ejemplo, en el exterior ha habido casos muy críticos donde gente que no tiene ni dónde dormir. Y por supuesto tenemos que plantearnos el que se hagan algunos tipos de pagos
en moneda fuerte, algún tipo de bono social anual o algo parecido, en función de lo que es la emergencia humanitaria. Ahora, en el tema que es pero muy importante, que es la deuda social, nosotros planteamos que el primer punto obviamente es que hay que llegar a un acuerdo entre las distintas fuerzas que lideran al mundo de los pensionados y jubilados, junto con la Asamblea Nacional, de definir el valor de lo que debería ser una pensión justa. Para ello se puede tomar referencia a lo que es América Latina y Europa también, los países, las pensiones mínimas que hay en Europa, etcétera, de manera que se pueda fijar un valor inicial y que ese valor, una vez que sea reconocido por la autoridad legítima de la Asamblea Nacional, se plantee un espacio de tiempo para que haya una cierta retroactividad que nosotros entendemos que debería pasar del 2018 para acá. Porque no puede ser que se busque una solución a futuro y se diga, no, los $2 se quedaron como historia y punto, no se discute el tema, ¿no? En ese sentido, es fundamental definir ese periodo retroactivo y algo muy, pero muy importante en el caso de los jubilados y pensionados en el exterior, que tienen casi 5 años sin cobrar, que se reconozca el periodo diciembre 2015, enero 2018, de acuerdo a la ley vigente para la época. Esto es muy importante porque es una deuda que fue contraída por el Estado venezolano en términos legales. Por último, creemos que en ese punto de una vez llegar a acuerdos básicos de deuda social, se debe promulgar obviamente la ley sobre esa deuda social que permita manejar los mecanismos financieros para atacar un problema que no va a ser de 10 millones de dólares ni de 100 millones de dólares, un problema muy por encima de esos valores y que requiere el tratamiento con entes multilaterales y requiere el planteamiento de un cronograma de pagos en el tiempo. ¿En qué frente se debe librar esa batalla? Muy bien, nosotros creemos que hay 3 frentes fundamentales donde hay que articular los esfuerzos de la gente que está en el exterior y la gente que está en Venezuela. Evidentemente uno es mantener la denuncia permanente sobre la violación de nuestros derechos humanos, en este caso directamente por el papel del que está ocupando ilegalmente el Estado venezolano. 2, nosotros creemos que debemos lograr que se discuta con la Asamblea Nacional la ley para la deuda social con los pensionados y jubilados y con el presidente encargado discutir rápidamente cómo acceder a los fondos de la emergencia humanitaria. En este planteamiento, ¿qué le pediría el presidente encargado, el ingeniero Juan Guaidó? Pero muy sencillo, al presidente Juan Guaidó lo primero que le pedimos es que se reúna con nuestras asociaciones. Nosotros tenemos más de año y medio dirigiendo cartas, haciendo esfuerzos, reuniéndonos con diputados en algunos casos, recibiendo como respuestas muy timoratas, algunos casos como evadiendo el problema de fondo, porque evidentemente todos se dan cuenta que hay una deuda social importante. Pero nosotros sí, lo que le pedimos al presidente Guaidó, que de la cara, que se siente con nosotros, que después que se generen unas primeras reuniones, se cree una coordinación para atender toda esta problemática. Ahora, en particular, el presidente Guaidó tiene otra condición, es el presidente de la Asamblea Nacional. Y por tanto le pedimos a él, en virtud de su condición de presidente de la Asamblea Nacional, que impulse la ley de la deuda social. Indudablemente, ese es un trabajo que hay que llevar a cabo entre la federación que agrupa a los pensionados de Venezuela, que están en Venezuela, y las distintas asociaciones y la federación que se está creando en este momento a nivel internacional. Y con el presidente de la República ya en su función, en su condición de presidente de la República, el planteamiento también concreto. Y ese sí, de más corto plazo, porque no es tan difícil de armar, el acceso a los programas que tienen que ver con los fondos de la emergencia humanitaria para atender los casos más extremos que tenemos en el exterior. En definitiva, necesitamos un interlocutor claro en la Asamblea Nacional y con el presidente de la República, un interlocutor claro para discutir el tema del acceso a los fondos de la ayuda humanitaria. Gracias por tu colaboración, Iñaki. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias y bueno, estaremos pendientes de mantenerles informados sobre nuestra evolución.